Damos inicio aquí en el caso de Hermosillo con el programa de conmemoración del 68. Tenemos aquí pues la visita de mi compañero Félix Lucio Hernández Gamundi, quien pues de manera muy amable, debido a que él estuvo primero en Ciudad Obregón, posteriormente en Guaymas y ahora aquí está en Hermosillo, pues de manera muy dispuesta y voluntaria nos ha acompañado, y nosotros pues realmente le damos la más cordial bienvenida a este recinto, y nosotros como Staus, como parte del comité organizador, a todos les brindamos una gran bienvenida. Queremos darle pues un aplauso. Y a continuación pues vamos a dar inicio para que ustedes pues ya podamos escuchar. Compañero, pues adelante, tenemos aquí el uso del micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y gracias por su presencia. Muy buenos días a todos y gracias por su presencia. Nacido en el estado de Veracruz, de origen campesino, por lo que desde muy temprano tuvo contacto con el campo, con el surco, con la vida. Conoció a muy temprana edad las carencias del sistema educativo. Cursó los primeros 4 años de educación primaria en su pueblo, de donde tuvo que salir a la edad de 13 años a la ciudad más cercana para concluirla. Su origen campesino marcaba claramente un sector de jóvenes muy amplio que ingresaba en aquellos años a las escuelas de educación superior del país. Viaja a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica. La historia pondría a nuestro invitado ante una de las responsabilidades más grandes de su vida y de la historia del México contemporáneo: el quiebre del régimen de Estado y la larga lucha por construir una nación de libertades, de justicia y de democracia. Participaste en el Consejo Nacional de Huelga como representante del ESIME en su tercer año de la carrera. Es hecho preso en el edificio Chihuahua el 2 de octubre del 68 por el Ejército Federal, junto a Cervantes Cabeza de Vaca, Marcelina Perelló, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle, Martínez de la Roca, Guevara Niebla, Ana Ignacia Rodríguez, Roberto Escudero, entre muchos otros. Este hecho lo confina a 3 años privado de su libertad en una de las prisiones más aberrantes y vergonzosas que registra la historia de México. Ahí, en ese periodo, convive con presos políticos que el régimen mantenían en la sombra, pues eran los grandes santos de la política económica y social, así como de la sistemática represión al sector obrero y campesino que el régimen acumulaba por décadas. Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rico Galán, entre cientos de luchadores del magisterio, del movimiento médico y campesino, formaron parte de su etapa en Lecumberri. A su salida e inmediata incorporación al ESIME para concluir su carrera, tendría de nueva cuenta otra sorpresa. El plan de estudios en el que había iniciado ya no existía, lo que le llevó a presentar más de una veintena de exámenes a título de suficiencia para poder reincorporarse y concluir sus estudios en ese instituto. A la par, funda la revista Punto Crítico, una revista de análisis político. Graduado como ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, se incorpora a la vida profesional, la cual ha sido un pilar de su sustento y realización profesional. Obtuvo una maestría en estadística matemática e investigación de operaciones. Es especialista en temas de agua, energía y gestión de recursos naturales y medio ambiente. Fungió como coordinador general de extensión universitaria de la Universidad de Guerrero en 1978 y fundó la revista UAG, el periódico Vanguardia, entre otros programas. Fue cofundador del Instituto Mexicano del Agua, en donde fue responsable del desarrollo profesional y transferencia de tecnología, fundador de la revista de Ingeniería Hidráulica de México, responsable del desarrollo tecnológico del trópico húmedo mexicano. Pero una tarea que no ha abandonado desde el 2 de octubre del 68 es el gran compromiso porque nuestro país tenga un régimen de libertad, justicia y democracia plenos.
Un país donde la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Damos la más fraternal bienvenida al ingeniero Félix Lucio Hernández Gamundi con la conferencia Movimiento Estudiantil de 68 a 50 años. Bienvenido, ¿verdad? La verdad es que me siento muy emocionado de estar con ustedes. Mi esposa es de Caborca, de suerte que Sonora es un lugar que siento como mi propia tierra, en lo más profundo. Me gusta, me encanta, me gustan los sonorenses, me gustan las personas de Sonora, me gusta su tierra, me gusta todo. Y me he sentido muy orgulloso y comprometido con esta invitación que me han hecho para estar aquí. Yo preguntaba por qué el domingo, la gente tiene otras muchas cosas que hacer, pero fíjense que estamos a 50 años de distancia de 68 y yo soy el presidente de una agrupación que se llama el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que es una agrupación que formamos hace tiempo junto con muchos otros compañeros que tristemente la mayoría de ellos han muerto ya. El tiempo ha hecho su trabajo prematuramente, creo, para muchos de ellos. Yo en 68 era de edad media, digamos, había muchos compañeros con 4 o 5 años más que yo, porque había gente, estudiantes de posgrado en el movimiento, había gente de secundaria, de suerte que hoy hay compañeros que de repente, de forma perversa, los medios los interrogan y dicen, ya, no te creo. Pues es que eran muchachos que tenían 13, 14 años y estaban en el último año de secundaria, o los que estaban en primero de prepa, no sé, aquí hay gente que obviamente entiende más, se acuerda más que yo a qué edad entra uno a la prepa. De suerte que es una gama de edades muy abierta, y en el Comité 68, desde su fundación, hemos tenido 2 propósitos. El primero de ellos es mantener viva la memoria, rescatar la historia, y el otro, que es igualmente importante porque va ligado del primero, es asegurarnos de que ese rescate de la memoria sirva para lograr la acción de la justicia. Una de las cosas más graves que vivimos los mexicanos es la dificultad para acceder a la justicia, y vivimos en un país tremendamente impune, donde el poder de todo tipo, el poder político, el poder económico, lo que conocemos como los poderes fácticos, disfrutan este estado de impunidad, porque la justicia, por décadas, como dijera Rosario Castellanos en un hermosísimo poema escrito el día 3 de octubre de 1968, necesitamos que la justicia venga a sentarse a nuestras mesas. Ella habla de lo que ocurrió aquel 2 de octubre y dice, palabras más, palabras menos, el poema me apena un poco cercenarlo si es que se me olvida, pero el espíritu es: y al día siguiente nada, al día siguiente nadie, y al día siguiente, dice ella, solo el silencio. Los diarios y las principales difusoras publicaron como la noticia más importante el estado del tiempo.
Y esto, me perdonan, les dije que traigo una emoción terrible, pero y esto ha marcado nuestra historia, porque el 2 de octubre lo que hay es un hecho atroz. Allí estábamos reunidos 15,000 gentes, con personas de todas las edades, desde niños de 8 años que ahí murieron, hasta personas que hay una persona de 70 años que ahí muere junto con sus nietos. Y a partir del día siguiente, la lógica del gobierno es que nosotros fuimos los que provocamos al ejército, que el ejército llegó a disolver un acto político, una concentración, y fue recibido a balazos por gente que teóricamente nosotros habíamos pagado. Ustedes saben, algunos han leído, estoy seguro que en Tlatelolco nosotros fuimos detenidos por un grupo llamado el Batallón Olimpia, que eran después lo supimos, en ese momento no lo sabíamos, que eran soldados vestidos de civil y que portaban un guante blanco en la mano izquierda como forma de identificarse, y al disparar gritaban: aquí Batallón Olimpia, no dispare. En aquel momento no lo entendimos, no sabíamos de qué se trataba. Después supimos que era una unidad de élite del ejército. ¿Qué quiere decir una unidad de élite? Quiere decir lo más selecto. Eran la mayor parte gente de nuestra propiedad, que eran algunos recién egresados del colegio militar, otros no, pero eran gente que rondaba los 22, 25 años de edad y que habían sido entrenados especialmente para combatir actos de sabotaje, para combatir actos de terrorismo, que estaban especialmente formados en medidas antisubversión, etc. Y la versión oficial fue, en un primer momento, y para los medios internacionales que ya estaban ahí reunidos en la ciudad, ya venían las Olimpiadas, la versión oficial fue que esos eran francotiradores que nosotros habíamos contratado y apostado en el edificio Chihuahua. La verdad oficial hasta la fecha es que en Tlatelolco murieron 2 personas, una persona que murió ahí y otra más que murió en el hospital, pero los 2 eran soldados. Esa es la versión oficial. Por ese hecho fuimos acusados como 460 de nosotros, y todavía más la versión oficial dice que el que murió en el hospital tenía un balazo por la espalda y el otro tenía 2 balazos también por la espalda. De disparar 3 balas, fuimos acusados, ya dije, 460, y algunos sentenciados a 8 años, otros a 17 años, y un grupito de 60 que éramos, a quienes se sospechaba que éramos miembros del Consejo Nacional de Huelga, 24 años. Fuimos detenidos de manera ilegal, sin una orden de aprehensión. La única manera en que pudimos haber sido detenidos sin una orden de aprehensión sería que una figura que la ley dice detenido in fragancia, es decir, estábamos acusados de homicidio múltiple, en una cosa que llaman, pues es como echarle montón a alguien, es homicidio en tumulto. Y el hecho es que a 460 personas nos acusan y nos montan un proceso por haber supuestamente disparado 3 balas. Ese es el meollo del ridículo, del asunto, de lo arbitrario o de la barbaridad.
Ahí fuimos detenidas 4.500 o más personas, de 15.000 reunidos. En las actas de la Procuraduría y de la Corte se reporta, ellos reportan que ninguno de los 4.500 o más que fuimos allí detenidos portaba arma. O sea, no hay un solo caso donde reporten que hay un arma. Bueno, sin embargo ocurre lo que ya dije. Es una detención ilegal. Nos sentenciaron, agotaron todas las instancias y después de agotar todas las instancias jurídicas, ante la presión sobre todo en el resto del mundo más que en México, porque en México habían sembrado el terror. En el mundo hay 110 embajadas mexicanas ocupadas por estudiantes de prácticamente todo el mundo, principalmente en Europa, en Sudamérica, en Australia, en Japón y en Estados Unidos y Canadá. Eso obliga a que el gobierno un día nos libere de manera ilegal, tal como habíamos sido detenidos, y aquí hay abogados en el público, entenderán. Una vez que un expediente, un juicio ha causado ejecutoria, la única manera en que se puede liberar a una persona es mediante un indulto o una ley de amnistía. En nuestro caso, lo que hacen es que el Ministerio Público Federal se desiste de las acusaciones porque dice que es un gesto para pacificar al país. Se desiste de las acusaciones, inventan una reforma constitucional al vapor y en horas se modifica la ley para introducir en el Código Penal Federal una figura que opera todavía solamente en el Código Penal Militar, que es una cosa que le llaman en el ejército, le llaman libertad bajo protesta, o bajo palabra, perdón. ¿Qué quiere decir libertad bajo palabra? Cuando un militar es sentenciado o es procesado por alguna razón, siempre puede haber un militar de rango superior que empeña su palabra por la buena conducta del militar de menor rango y garantiza que a partir de ahí se va a someter a la ley, se va a portar bien y va a ser buena gente. A nosotros nos inventan una cosa que dice libertad bajo protesta y con esa figura nos liberan. Era un acto ilegal, dije, porque el Ministerio Público ya no tenía derecho de intervenir en el expediente, mucho menos tenía derecho de retirar delitos. El caso es que los retiran y crean otros. Viene una reforma legal y el gobierno comienza a partir de allí a resolver cada uno de los puntos del pliego petitorio por el cual nos habían encarcelado. Y se resuelven absolutamente todos, que queríamos libertad de todos los presos políticos, derogación de 2 artículos del Código Penal 145 y 145 bis, que eran los que tipificaban delitos de seguridad nacional, la desaparición del cuerpo de granaderos, liberan a todos los presos políticos, derogan los 2 artículos del Código Penal, desaparecen al cuerpo de granaderos, pedimos sanción de los responsables de la represión, esto es lo único que nos sucede, deslinde de responsabilidades tampoco sucede. ¿Por qué estamos aquí hablando a 50 años de distancia de este fenómeno? Porque Tlatelolco se habla mucho de que es la gran derrota del movimiento estudiantil, que en un pliego petitorio de 6 puntos pedía una sola cosa: justicia y alto a la violencia. Y estamos aquí porque a lo largo de 50 años la demanda de justicia y libertad son demandas que siguen vigentes, porque la violencia se sigue repitiendo en todos lados en contra de la gente. Lo estamos viendo hoy en el caso de los jóvenes,
de los colegios de ciencias y humanidades de la UNAM en la Ciudad de México, ahora atacados por el porrismo. Estamos aquí porque la demanda de libertad ha puesto en marcha a los mexicanos en un proceso de construcción. A nosotros, yo digo, el 68 nos tocó vivir el fin de una etapa. Es el fin de una época en la vida política del país. El 68 estábamos en la parte final de un largo periodo de la vida nacional, donde en México había indicadores de desarrollo importantísimos. La economía nacional crecía a tasas de entre el 6,5% y hasta el 8% anual. Hoy es un ritmo de crecimiento que solamente tiene la economía china y ningún otro país del planeta. En algún momento Perú, hace unos 10 años, logró una cifra del 5,6% de crecimiento del Producto Interno Bruto en un año, y fue una cuestión espectacular. Brasil, gobernado por Lula, le seguía muy de cerca, tal vez la India, pero nunca en estos niveles. Bueno, esa era la economía de México. Era un mundo contradictorio el que nosotros vivimos, porque frente a ese ritmo de crecimiento acelerado, el ingresar a la educación superior era de algún modo, daba un alto grado de posibilidad de que eso nos pusiera en la ruta de la movilidad social. Es decir, terminar una carrera profesional de cualquier disciplina era prácticamente una garantía de tener un empleo de calidad y bien remunerado. Eso hoy no existe, pero en aquel momento existía. El desempleo era un desempleo muy pequeñito, pero casi no existía entre los profesionistas. Sin embargo, en medio de estos parámetros de la economía, me estoy metiendo en un terreno que es muy difícil. Yo soy ingeniero, no soy economista, pero en medio de todos estos parámetros había otras cosas. Nosotros veníamos de unos 20 años antes de 68, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo iniciando la década de los años 50, donde México había comenzado a ser recorrido por movimientos sindicales que, además de las demandas salariales, tenían de manera muy central una demanda que era la libertad de organización sindical y contra el charrismo. El charrismo era una figura, como es todavía el día de hoy, una figura que limitaba la vida al interior de los sindicatos y dificultaba la organización independiente de los trabajadores. Y muchos de esos movimientos fueron implacablemente aplastados por la represión gubernamental, apoyando a los charros. El movimiento más significativo fue el de los ferrocarrileros en 1958, que termina con el encarcelamiento de los líderes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que son encarcelados desde el verano de 58 y son liberados precisamente por el movimiento estudiantil de 1968. Están también los líderes de petroleros que están en la cárcel, pero el hecho más significativo había ocurrido entre 65 y 66 con el encarcelamiento de los médicos. El movimiento médico fue sui generis porque antes de ese movimiento había muchos sindicalistas presos, pero no había profesionistas presos. Y ese es el primer caso que ocurre en ese sector. La medicina, igual que la abogacía y tal vez la contaduría, son de esto que conocemos como profesiones liberales. Quiere decir, profesiones que se desarrollan mayormente de manera particular, en consultorios, en despachos, autónomos, etc. Y eso era inusual. Los médicos en la época simbolizaban
un sector muy importante de la clase media que había surgido a partir de este modelo económico pujante que se conoció como el milagro mexicano o el modelo estabilizador. Entonces, vivíamos en esa contradicción. También había, o sea, frente a este clima complicado del movimiento sindical y los movimientos políticos críticos al gobierno, estaban las Olimpiadas. Mi generación vivía optimista, había un entusiasmo muy grande alrededor de las Olimpiadas, independientemente si uno fuese deportista o no. Lo que venía, se preveía, era un ambiente de fiesta donde el Comité Olímpico Mexicano había sido capaz de exaltar los sentimientos nacionales. Y mucha gente vivíamos preparándonos, para eso. Yo venía de una comunidad pequeña, mi origen es campesino, yo había sido obrero de Pemex, siendo adolescente, siendo puberto realmente. En 68 yo era obrero en los talleres de fundición de Altos Hornos de México. En el Politécnico, una institución formada por el cardenismo para darle cabida a la educación superior a los hijos de obreros, de campesinos y del ejército. Así dice el decreto de creación del Politécnico. Pues nosotros en gran medida éramos obreros nosotros mismos, estudiantes. Yo estudiaba la carrera de ingeniería en un turno de la tarde. El Politécnico tenía dos planes: para los estudiantes de la mañana eran programas de 4 años y para los de la tarde, que éramos trabajadores, era el mismo programa pero repartido en 5 años, para dar esta oportunidad. Y nosotros en ese ambiente de estudiantes trabajadores estábamos preparándonos junto con toda la comunidad estudiantil para vivir los Juegos Olímpicos. De suerte que el movimiento estudiantil nos tomó por sorpresa, una sorpresa muy grande, porque no nos esperábamos que el gobierno fuese capaz, bueno, no esperábamos que fuese capaz, o no esperábamos que lo hiciera o no lo hiciera, simplemente no estaba en nuestra mente un movimiento como aquel. El movimiento surge como un acto de provocación del gobierno en contra de los jóvenes. Y los jóvenes, que había este ambiente, este contexto en el país, simplemente reaccionamos. Reaccionamos como reaccionan los jóvenes ante un acto de injusticia, ante un acto de violencia, y cuando menos lo pensábamos estábamos metidos ya en un auditorio para una asamblea general, y la otra, y la otra, y la otra. La mayor parte de nosotros, había mucha gente que estaba en los últimos años de la carrera más preocupados por los exámenes finales y cómo se iba a titular, que pensando en otra cuestión y cómo terminar rápidamente el proceso escolar de ese año, porque se anunciaba que habría un periodo especial de vacaciones por los Juegos Olímpicos. Y ese era el ambiente. De suerte que, ¿cómo se puede explicar un estallido como el ocurrido? Se puede explicar simplemente porque había un caldo de cultivo, y ese caldo de cultivo tenía dos componentes. Uno, primero, esta situación interna que ya platiqué en el país, pero otro era un contexto mundial. ¿Qué estaba pasando en el mundo? En el mundo se habla mucho hoy en día de la influencia del Mayo francés en el movimiento mexicano. Yo les juro que me enteré del Mayo francés mucho tiempo después de que ya estábamos en huelga, y ya había pasado pues, varios meses antes del estallido de las huelgas en México, que fueron a finales de julio y primeros días de agosto. Yo me enteré allí del Mayo francés, pero había un ambiente mundial. ¿Por qué no nos enterábamos tanto? Luego supimos que el Mayo francés fue como la cola de un gran proceso de rebelión juvenil en el mundo, donde en primer lugar estaban los japoneses.
que en una situación de crisis de libertades, en medio de un proceso intenso de crecimiento de la economía japonesa, se rebelaron por las medidas autoritarias, la política autoritaria del gobierno japonés, que en ese periodo estaba todavía en el proceso de reconstrucción de la economía como resultado de la Segunda Guerra Mundial, con una presencia muy grande de militares norteamericanos. La base militar más grande de los Estados Unidos fuera del territorio norteamericano era y sigue siendo Japón hasta el día de hoy. Bueno, contra eso se rebelaban los jóvenes japoneses. Le siguieron los alemanes en un proceso parecido. Y estos dos, los japoneses y los alemanes, es un movimiento que surge con un propósito muy preciso, es chocar contra la fuerza pública, porque estaban hartos de las políticas de seguridad nacional, de las políticas de seguridad interna. Después de los alemanes, o sea, primero los japoneses, luego los alemanes, siguen los italianos y luego los españoles, que también ya estaban un poco hasta el cogote de Franco, y los ingleses con una problemática distinta, y al final los franceses. Todos los movimientos primeros antes de Francia tenían su razón de ser en cuestiones de política de seguridad interior. El francés no. De todos esos movimientos, el francés es el único que estalla alrededor de una demanda de tipo universitario. Ellos se rebelan en contra del Estatuto de la Sorbona en París. ¿Qué es lo que buscan? Mayor libertad dentro de la universidad, nuevas formas de gobierno donde reclaman la participación de los estudiantes en la orientación de las políticas generales, pero no solo de los estudiantes, sino de los estudiantes y de los profesores. Bueno, ese es el contexto mundial. En Estados Unidos está la movilización de los jóvenes y particularmente de los estudiantes en contra de la guerra de Vietnam. En Francia también había un ingrediente de esto, era contra la guerra de Argel. El ejército francés estaba enfrentando la guerra de liberación de Argelia, que era una colonia francesa. Y los gringos estaban en la guerra de Vietnam y era el enrolamiento obligatorio de los estudiantes para ir a la guerra, y también de los latinos, por cierto. Pero el movimiento juvenil en Estados Unidos se desarrolla principalmente en Berkeley, en California. Y uno se dice, bueno, ¿qué pasó en Berkeley? ¿Por qué ahí no se entiende? La razón es muy simple. La Universidad de los Estados Unidos, que recibía la mayor cantidad de dinero para desarrollo de armas modernas para el ejército en Vietnam, era Berkeley. Y contra eso se rebelan los estudiantes norteamericanos, y por eso surge allí en California y particularmente en Berkeley la protesta. De ahí sí que recibíamos más influencia nosotros, porque había más información, no estaban las redes de hoy donde un evento se conoce en segundos. Nosotros dependíamos de la prensa, que estaba toda controlada. Entonces esto no se sabía. Todo esto son elementos que operan como ingredientes en el México 68. Bueno, surgido, como ya dije, como una respuesta a una provocación del gobierno, el movimiento en primer lugar es capaz de poner en orden un pliego petitorio, un pliego que le da orden a todo, que le da cauce a todo, y no tiene una sola demanda estudiantil. El pliego petitorio de 68 mexicano es libertad a todos los presos políticos, ya dije, derogación de los 2 artículos del Código Penal, desaparición de los granaderos, renuncia de los jefes policíacos, deslinde de responsabilidades y desocupación de las instalaciones escolares que aparecían ocupadas por la fuerza pública. Eso era el pliego petitorio. Ahí no hay una sola demanda escolar.
No hay una sola demanda de reglamento, de exámenes, de ley orgánica de tal o cual institución. Es un pliego petitorio que lo que hace en realidad es recoger las demandas que venían de los movimientos sindicales, campesinos, populares y del movimiento médico anterior a nosotros. También en el contexto estaba la situación de que los estudiantes mexicanos se habían manifestado por libertades democráticas en muchos otros estados de la República antes que la Ciudad de México. Ya había ocurrido un movimiento aquí en Sonora, había ocurrido un movimiento en Michoacán, donde el ejército terminó ocupando la Universidad Nicolaita de Michoacán y obligando a la renuncia del entonces rector, que era el doctor Elide Gortari. También había habido fenómenos similares en Sinaloa, en Guerrero, en Puebla, en Durango, donde, fíjense, los estudiantes se habían organizado para protestar por el inicio de los trabajos de una mina a cielo abierto que se llama Cerro del Mercado. Este asunto que hoy los pueblos se rebelan contra la minería a cielo abierto venía de entonces, ya estaba en 67. Tenían otro argumento también, y era que la mina a cielo abierto contaminaba mucho en Durango y todo el dinero venía de Monterrey, y por lo tanto la contaminación se quedaba en Durango, pero las ganancias se iban a Monterrey. Bueno, hoy la minería a cielo abierto continúa, pero las ganancias se van a Canadá. Entonces, bueno, esas son las paradojas de las cosas. Bueno, estaba ese movimiento de allí, Oaxaca, y todos habían sido reprimidos, los estudiantes de alguna manera, con expulsiones, pero también con encarcelamientos, donde los casos más críticos habían sido Morelia y Guerrero, donde la represión fue más brutal. Teníamos todo ese antecedente, de suerte que el pliego petitorio consistió casi exclusivamente en poner en orden las demandas que venían de atrás, y ya no había espacio para poner las demandas propias, también porque en 56 había habido un movimiento en el Politécnico y las normales rurales de México, donde hicieron un pliego petitorio de 112 demandas. El gobierno resuelve 110 y deja 2 sin resolver, que eran las 2 que realmente valían la pena, eran las 2 realmente importantes. Entonces el gobierno dice: estos chamacos no entienden de política, y echa a andar a la prensa en contra del movimiento, porque eso demuestra, si tienes 112 demandas y te resuelven 110, pues ya vete para tu casa. Entonces, no, es que estos no entienden, y lo importante no era el pliego petitorio, sino alborotar. Y entonces lo reprimen, entra el ejército al casco de Santo Tomás en el Politécnico, y el Politécnico permanece ocupado 2 años por el ejército, que son 56 y 57. Bueno, ese era todo el antecedente, y así es como se organiza el pliego petitorio. Se habla mucho del 2 de octubre, y yo empecé hablando del 2 de octubre. El movimiento se inicia el 23 de julio. ¿Qué ocurre entre el 23 de julio y el 2 de octubre? Y se los digo de carrerita, porque meterme en el detalle de cada uno de ellos nos toma mucho tiempo. Lo podemos platicar después, pero miren, hay una primera gran marcha que encabeza el rector de la UNAM en protesta porque el ejército se metió a un edificio que hoy seguro muchos de ustedes conocen, es San Ildefonso, está en el mero centro de la ciudad. El edificio en sí es una joya, el edificio en sí es una obra de arte. Bueno, la puerta tallada de madera de muchos siglos es derribada por un bazucazo del ejército, y adentro mueren muchachos que están deteniendo la puerta tratando de evitar que el ejército penetre. Eso ocurre la madrugada del 30 de agosto. La comunidad universitaria
empieza a hacer acto de presencia en lo que en México se conoce como la explanada de la Rectoría, también la conocen como las islas en Ciudad Universitaria, y la gente se empieza a concentrar allí simplemente para buscar información y tratar de entender qué había pasado esa noche. Al filo del mediodía aparece el rector Javier Barros Sierra en medio de la explanada con un micrófono y hace un discurso donde se lamenta y dice que la autonomía universitaria ha sido violada indebidamente, y hace un discurso muy emotivo y llama al orden a la comunidad universitaria y les pide que no se dejen de manifestar, pero dentro de la universidad, que lo más sagrado, dice, lo verdaderamente importante en esto es la autonomía universitaria. La autonomía, dice, no es solamente un renglón en la ley orgánica de la universidad, es un hecho que nos da libertad para la ciencia, nos da libertad para la enseñanza y nos da libertad para el pensamiento, protejámosla. Ese es el llamado de Barros Sierra. Al día siguiente se vuelve a concentrar la gente el día 31 de agosto, porque hay nuevas agresiones ahora de la policía en contra de universitarios. Vuelve a aparecer el rector y la gente le pide, los estudiantes, que se haga una marcha. Accede, y el día 1 de agosto el rector encabeza una gran marcha que en sí misma es simbólica, porque es la autoridad de la máxima, considerada la máxima institución educativa del país, encabezando un acto de protesta en las calles de la Ciudad de México. Sale el rector sobre Insurgentes a llegar a un cruce de una calle que se llama Félix Cuevas, hoy es un eje vial. Si uno siguiera la trayectoria que llevaba el rector, la marcha del rector, 300 metros adelante, hay un parque que se llama Parque Hundido, que tiene como 3 metros abajo del nivel natural de la calle. Alguien informa que allí está lleno de tanques del ejército adentro del Parque Hundido y que no es posible continuar con la marcha. La marcha da vuelta y regresa a Ciudad Universitaria. El hecho de tener en las calles de la Ciudad de México al ejército, a la artillería pesada del ejército ante una marcha de estudiantes y de profesores encabezada ni más ni menos que por el rector de la universidad, que venía de ser el secretario de Comunicaciones y Transportes y de ser el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, debe denotar cuál era el pensamiento de los gobernantes. No se entiende. O sea, ¿por qué un operativo de esa naturaleza para enfrentar a una marcha encabezada por ese tipo de gente? Si ustedes leyeran hoy los nombres de quienes formaban la descubierta de esa marcha junto con el rector, como dicen los chavos, no se la van a acabar. De verdad no lo van a entender, porque si bien era el rector quien encabezaba, al lado de él iban una serie de nombres que después todos son el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, el secretario de aquí, de ahí salían los gabinetes federales de México. Entonces, ¿por qué una acción de esa naturaleza y los tanques para enfrentar eso que evidentemente era una demostración pacífica? Eso siembra el ambiente de la ciudad de un clima de un ambiente de crispación, de violencia, donde la violencia se respira por los poros. ¿Qué hace eso? Desata una nueva marcha que ocurre el día 5 de mismo agosto, pero ya sin el rector y ya sin ninguna autoridad, solamente de estudiantes, y donde el número de manifestantes es por lo menos 3 veces el anterior. Allí surge el pliego petitorio y allí surge una instancia que vale la pena estudiar. Es el Consejo Nacional de Huelga, que se constituye como el órgano de dirección política del movimiento. Es un órgano plural, porque se integra por 3 representantes de cada escuela en huelga. ¿Por qué de cada escuela en huelga?
porque la idea era que había que ponerle freno a lo que considerábamos las organizaciones estudiantiles charras, que eran los grupos de porros que azotaban en la UNAM y azotaban en el Politécnico y ejercían una violencia brutal, como es hoy lo que está propiciando la respuesta y la protesta de los jóvenes hoy en día, en la UNAM y en el Politécnico, en la Ciudad de México. Allí se anuncia el pliego, allí surge el Consejo Nacional de Huelga y surge una idea. Lo que tenemos que hacer es marchar para rescatar los espacios públicos, que hasta entonces la única manera de participar en una manifestación pública, en un espacio público, era que lo convocara el gobierno, que fuera un desfile del ejército, o que lo convocara Fidel Velázquez. Aquí la mayor parte no sabe quién es Fidel Velázquez, pero muchos sí. Aquí veo muchas cabezas del color de la mía, de manera que también lo entienden. Fidel Velázquez era el factotum, el dirigente máximo del movimiento obrero, que en ese momento llevaba más de 30 años de dirigir a la CTM, que era la organización obrera charra por definición. Solo ellos tenían derecho de utilizar el Zócalo, las calles, los auditorios públicos, el Monumento de la Revolución, el Paseo de la Reforma o Chapultepec. Y entonces decidimos una marcha que sale del Politécnico al Zócalo de la Ciudad de México el día 13 de agosto. Viene un acoso de la prensa y dicen: van a pedir permiso, y guardamos silencio. ¿Ya tienen permiso? Ya tenemos permiso. O sea, ya pidieron permiso. No, ya tenemos permiso. ¿Y qué era el decir ya tenemos permiso? Decidimos que la Constitución del 17 nos otorgaba todos los permisos para organizarnos independientemente, para manifestarnos libremente y utilizar el espacio público. Y decidimos otra cosa: vamos a marchar con la Constitución en una mano y la bandera nacional en otra mano, porque ya en ese momento está la lógica de que el movimiento no tiene razón de ser según el gobierno y solo se explica como parte de una conspiración comunista internacional que tiene el propósito de desprestigiar al gobierno mexicano, porque en el mundo comunista hay envidia de los grandes logros de la economía nacional y del movimiento obrero que avanza pujante, imparable. Entonces decidimos eso. El gobierno había adquirido este argumento después de la represión del día 26 de julio, donde hicieron una redada enorme en el primer cuadro de la ciudad y detuvieron parejo a jóvenes, a no jóvenes, a nacionales y a no nacionales. Entonces, obviamente, la zona más turística de la Ciudad de México, y si hacen una redada general, obviamente detuvieron extranjeros. Y esos eran la prueba de la conspiración comunista internacional. Entonces, decidimos marchar con estos dos grandes símbolos, la Constitución y la bandera nacional. Eso será el 13 de agosto. La Ciudad de México en aquel entonces tenía 3,5 millones de habitantes. La zona conurbada le sumaba 1,5 millones para dar 5 millones de habitantes. Hoy somos casi 25 millones. La marcha, viene una marcha el día 27 de agosto donde hay 1,5 millones de manifestantes en la calle. Eso quiere decir, pues el 40% de la Ciudad de México, o casi un 30% de la zona metropolitana completa. Y el gobierno sigue insistiendo que el movimiento es una minoría de despistados que no entiende los avances de la revolución, y sigue insistiendo en que el movimiento está aislado porque la gente está en contra. Allí el 27 de agosto cometimos varios errores. El primero, siendo una movilización tan grande, hay una euforia enorme. Nosotros antes de la marcha habíamos decidido que íbamos a dejar allí una guardia, e iban preparados 5,000 compañeros para acampar en el Zócalo de la Ciudad de México al término de la marcha. Uno de los oradores
de la escuela, de la ESIA del Politécnico, estaba acordado. Andábamos buscando alternativas para el diálogo público y entonces en su discurso, que era leído, él dice, una posibilidad sería un diálogo público en el Palacio de Bellas Artes. Entonces la gente se enardece y dice, de ninguna manera, queremos diálogo público. Entonces Sócrates Amado Campos Lemos, que era representante de la Escuela de Economía del Politécnico y a quien se le ha acusado de traidor y de tal, cometió muchos errores Sócrates después, pero hasta ahí no era lo que hoy decimos que es o reconocemos que es. Él toma el micrófono porque está la gente enardecida protestando contra la propuesta de Bellas Artes, y entonces Sócrates dice, no, está bien, Bellas Artes no, ¿dónde? Y la gente dice, aquí. ¿Cuándo? El primero. Entonces Sócrates, muy bien, Joaquín, el día primero. ¿A qué hora quieren? Pues a las 10. A las 10. Y bueno, los que estén a favor, pues todos. Los que estén en contra, pues nadie. Y él dice, por unanimidad nos quedamos aquí. No, pero él le agrega y dice, todos nos quedamos aquí. Faltan 4 días y aquí nos quedamos, hasta que salga el presidente y se siente aquí a un lado del asta bandera monumental y aquí dialogamos con él. Ese es el diálogo público. No supimos cómo revertirlo. Pensamos que dejar una guardia sería suficiente porque faltaban 4 días para el día 1 de septiembre. Pensamos que teniendo ahí la guardia había tiempo suficiente para establecer una forma de diálogo que pudiera ser allí o en cualquier otro lado o de cualquier otra manera. Para nosotros el diálogo público se cumplía si era en un auditorio como este, con comisionados de uno y de otro lado en presencia de la prensa y los medios electrónicos en red nacional. Eso es como lo pensábamos y lo habíamos discutido. Sin embargo, se queda la guardia y a las 12 de la noche, 1 de la mañana, aparecen los tanques del ejército nuevamente y nos desalojan. El 27 en la noche, nos desalojan del Zócalo y ese es el inicio de una escalada en la violencia del gobierno. De ahí en adelante ya no sería posible salir a la calle más que manifestarse dentro de los campus escolares y hacer volanteos y brigadas relámpago en la calle, pero siempre huyendo de la policía. Eso lo que hace es que acelera el proceso de persecución y de represión, pero acrecienta la creatividad del movimiento. Entonces empieza una cantidad de cosas que hoy llaman a risa. Los muchachos en las asambleas, en las escuelas, lanzan una iniciativa: hay que capturar perros callejeros y envolverlos con una manta con los 6 puntos del pliego petitorio e ir a soltarlo enfrente de las jefaturas de policía. De suerte que de esa manera la policía se empezó a distraer persiguiendo a los perros y entonces se podía hacer un mitin relámpago a un lado, enfrente, atrás o en algún lugar. Y eso empieza a ocurrir por todos lados. El gobierno empieza a repartir propaganda en avionetas y helicópteros del ejército y nosotros empezamos a repartir propaganda con globos de Cantoya. En globos de Cantoya con un mecate, con un nudo, con 1 kilo de propaganda en volantes, que la consigna es: hagamos en una hoja de tamaño carta, de ahí que salgan 8 volantes. Entonces son casi confetis. Y eso permite que con 1 kilo de papel sean muchísimos volantes. Entonces van los globos de Cantoya volando, amarrados en una cuerda que se va quemando, y cuando llega y se quema el nudo suelta la propaganda. Y entonces tenemos a las aeronaves del ejército persiguiendo globos de Cantoya, y es el ridículo más grande. Y el presidente reacciona diciendo: nos quieren obligar a que hagamos el ridículo, son enemigos de México, nos quieren desprestigiar, quieren que el gobierno deje de tener autoridad para defender los intereses nacionales, lo más sagrado de nuestro país, ante los enemigos del exterior.
Y cada una de estas cosas va así. Así llega el día primero. El día primero, Díaz Ordaz hace un discurso que denota hace un discurso, y le voy a leer un párrafo de una parte del discurso de Díaz Ordaz. Dice, está en la tribuna, en la máxima tribuna del país, en el informe presidencial del día 1 de septiembre de ese año. Dice, propietarios de autobuses destruidos, comerciantes víctimas de destrucciones y saqueos, fábricas y locales de obreros y campesinos atacados con violencia, casas pintarrajeadas y rotos los vidrios, la rabia callada de miles de automovilistas detenidos para pedirles dinero para la causa o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas, las penalidades de las personas tomadas como rehenes, pacíficos, transeúntes, injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y por demás vulgar. Tantas y tantas mujeres soezmente vejadas que además de sufrir la propia vergüenza, han llenado de indignación al padre, a la madre, al esposo, a un hermano o a los hijos. Agreguemos los más recientes y graves desmanes, la calumnia en grande, los rumores alarmantes y sin límite para provocar compras de pánico y desquiciar la economía de la ciudad. De algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio, se empezó a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países, las mismas pancartas, idénticas leyendas, unas veces en simple traducción literal, otras en burda interpretación. El ansia de imitación se apoderaba de los centenares y los miles de jóvenes de manera servil que se arrastraban por imitar lo inimitable. Tenemos la confianza de que no se logrará impedir la realización de los eventos deportivos de la Olimpiada que están en puerta. Cuando más conseguirán restarle lucimiento, pero no nos pararán. Y así sigue, y termina diciendo una cosa que nosotros no entendimos. La policía dice, entonces, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario. Proceder con prudencia, sí, desde luego, pero con la debida energía. Las autoridades, siempre que sea necesario, la harán intervenir, no tengan duda. En ese mismo concepto, agotados todos los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución de la República, que textualmente dice: las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y para la defensa exterior de la Federación. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Después de esto, la prensa 8 columnas dice: la mano del presidente tendida a los jóvenes. Esa es la nota de primera plana al día siguiente de este discurso. Y el presidente dice que la mano de un mexicano de buena fe está tendida. Es decisión de ustedes, jóvenes, que esa mano encuentre una mano amiga o ahí se quede. Eso es después de este discurso.
Eso, nosotros todavía, bueno, yo era de los viejos, en 68 tenía 21 años, concluimos que está bloqueando, concluimos que no puede ser así, concluimos que el movimiento siempre había sido pacífico, concluimos que estamos en el proceso de establecer mecanismos para el diálogo y que habrá solución. Entonces nos recluimos en las escuelas, empezamos a discutir, empezamos a tomar medidas de seguridad de cualquier modo. En eso estamos cuando hay una llamada telefónica del secretario de Gobernación al lugar que ocupaba el Consejo Nacional de Huelga, pidiendo que nos comuniquemos para establecer una forma de diálogo. Nunca se logra establecer la comunicación, así transcurren los días, unas horas. Esto ocurrió el día 1 de septiembre, transcurre septiembre y van ocurriendo nuevos hechos. El ejército ocupa Ciudad Universitaria, después el ejército ocupa el casco de Santo Tomás, que era es el recinto más antiguo del Politécnico Nacional, ahí nació. Ciudad Universitaria es una operación que dura unas horas, unos minutos, tomarlo. El ejército permanece ahí 5 días. El día que el ejército sale de Ciudad Universitaria, pensamos que es una señal que hay que aprovechar para avanzar en el diálogo, pero ese mismo día es ocupado el casco de Santo Tomás y hay muertos. Es un operativo que comienza a las 6 de la tarde del 23 de septiembre y termina a las 6, 7 de la mañana del día siguiente. Allí hay lucha, hay defensa, hay detenidos y hay muertos, todos estudiantes. Y entonces entendemos que tenemos que replantear las cosas. Volvemos a insistir en buscar las formas del diálogo y convocamos a una gran asamblea porque ya no había manera de reunirse. El Consejo Nacional de Huelga se volvió clandestino, se formó un comité central para la dirección del Consejo, que la formábamos 10 personas. Y entonces, sin posibilidad de reunirse, comenzamos a publicar documentos insistiendo en el diálogo. Así llega el 1 de octubre, cuando a través del rector Barros Sierra fuimos convocados a una reunión con 2 representantes del presidente de la República. Esa reunión se realiza el día 2 de octubre a las 10 de la mañana. Los representantes del presidente nos dicen que están todas las condiciones dadas para establecer el diálogo público y está cerca la Olimpiada. Nos preguntan qué pensamos de la Olimpiada y hay compañeros que dicen, pues yo quiero estar en el estadio en la inauguración. Eso es lo que queremos es la solución de esto y es posible. Ya no hay tiempo para el diálogo, nos dicen, y entonces proponemos nosotros una forma que se dice diálogo de hechos. Publican un acuerdo donde se dice que se resuelve el punto 1 así, el 2 así, el tal, y estos quedan pendientes por cualquier razón. Y ese es un diálogo de hechos y vamos avanzando, y sí hay tiempo para resolver el pliego antes de la inauguración, que era el día 13, el Día de la Raza. Muy bien, pues vamos a llevar esta propuesta, nos reuniremos mañana. Nosotros teníamos convocada la asamblea de información para ese mismo día 2 de octubre a las 5 de la tarde en Tlatelolco, y nos piden que nada más la marcha se quede, que la asamblea se quede ahí, que no haya una marcha porque puede haber provocadores. Nuestros representantes dicen que lo vamos a considerar, y una hora después el Consejo Nacional de Huelga en rueda de prensa anuncia que se suspende la marcha pero se mantiene la asamblea.
Esa asamblea es la del 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Nos reuniremos mañana a la misma hora en la Casa del Lago que está en el centro del bosque de Chapultepec. Ese fue el acuerdo. Cuando está uno de nuestros compañeros leyendo el informe de lo que había ocurrido en esa reunión de ese día en la mañana, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde, aparecen 2 helicópteros, lanzan 3 luces de bengala y repentinamente en el fondo aparece el ejército. Sobre nosotros, en el balcón del 3er piso del edificio Chihuahua, aparece lo que ya les narré, el Batallón Olimpia. Y empiezan los disparos. 10,000 soldados disparan armas de repetición durante 40 minutos de manera ininterrumpida en contra de la plaza. No sabemos cuántos muertos hubo ahí. Hubo heridos y hubo muertos. Sabemos, porque es la información oficial del ejército, que actuaron 10,000 soldados. Detrás de los soldados aparecieron los tanques. Después el silencio y luego los camiones del ejército recogiendo cadáveres y recogiendo cuerpos. Después carros cisternas del ejército lavando con manguerazos a presión la sangre de la plaza. Nosotros detenidos y llevados al campo militar número 1, 4,500 gentes repartidas entre hospitales, delegaciones, oficinas, centros de la policía e incluso en departamentos que habían sido vaciados en la propia unidad como centros de detención. Es un hecho. Nosotros fuimos acusados de todo: de homicidio, de sabotaje, de ataques a las vías generales de comunicación, de daños en propiedad ajena, de daños en propiedad de la nación y de los delitos cuya derogación pedíamos en el pliego petitorio. Es decir, fuimos acusados con los 2 artículos estos que ya mencioné, el 145 y el 145 bis del Código Penal, y sentenciados, como también ya dije. ¿Por qué seguimos hablando del tema? Porque se habla de la gran derrota del movimiento ahí en 68, en la Plaza de las Tres Culturas. En este libro, que se llama La Estela de Tlatelolco, y es sin duda el mejor libro que se ha escrito sobre 68. Ahora, el día 26, el autor ya murió, Raúl Álvarez Garín, que fue uno de los principales dirigentes, quizá de los que tenían más experiencia. Raúl murió hace 4 años y al morir tenía 74 años. Estaba terminando la 2ª carrera, él era físico y estaba terminando la carrera de matemáticas. Era profesor y alumno en el Politécnico y uno de los matemáticos más destacados en México como maestro. Él narra y habla de la Plaza de las Tres Culturas. Dice que el movimiento de 68 era un movimiento político pacífico, en una confrontación política con el gobierno, y era como una partida de ajedrez que los estudiantes íbamos ganando con argumentos políticos. El otro jugador era el gobierno, y él dice: pensemos en el movimiento como una partida de ajedrez. Cuando el jugador que va ganando y va a cantar jaque mate, el otro avienta el tablero por los aires y saca la pistola. Y se acaba la partida. ¿Quién ganó el partido? Eso hizo el gobierno. El gobierno aventó el tablero y sacó la pistola. ¿Ganó la partida? Les pregunto a ustedes. Esa es la discusión. Entonces, 68 se comete en el 2 de octubre un crimen de Estado. Por eso narro cómo nos detuvieron. Anunciamos el acto 5 días antes y el gobierno vació departamentos que habilitó como centros de detención, vaciaron cárceles,
para darle espacio a los que iban a llegar. Vaciaron hospitales para los heridos que iban a llegar. Vaciaron la prisión militar del campo militar número 1 para el mismo propósito. Acuartelaron a la tropa. Apostaron al batallón Olimpia en la noche, sin que nadie se diera cuenta, para que estuviera ahí cuando íbamos a llegar a la asamblea en la Plaza de las Tres Culturas. La ley mexicana y los tratados internacionales sobre derechos humanos le llaman a eso una acción del Estado planificada, con premeditación y utilizando todos los recursos públicos. Eso tipifica un genocidio. En Tlatelolco pudo no haber habido muertos. Hay un genocidio por el procedimiento, pero hay muertos, hubo muertos. Y los responsables, está claro, actuó el ejército, disparó el ejército, levantó el ejército lo que llaman ellos el teatro de las acciones. Se tipifica claramente el delito de genocidio y el gobierno mexicano ha firmado todos los tratados internacionales habidos y por haber para perseguir y castigar el genocidio. Es una obligación de todos los países que forman parte, se dice, de la comunidad de las naciones. Y además esa es una obligación, se hayan firmado o no los acuerdos. México además los firmó. Pero más grave que eso, de los 6 grandes tratados internacionales que hay sobre este tema, 5 los han escrito mexicanos. 5 los han escrito representantes del gobierno mexicano en las instancias internacionales, sea Naciones Unidas, sea la Corte Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Todos, la mayor parte las han escrito mexicanos, pero todos los ha firmado México, por si fuera poco. Entonces, el propósito de reprimir de esa manera en 68 tenía 2 razones. El primero era detener al Consejo Nacional de Huelga, porque era una forma de dirección política que no entendían, un órgano plural, horizontal, abierto, representativo y continuamente rindiendo cuentas ante sus representados, que eran las asambleas, continuamente rindiéndole cuenta al pueblo, que eso eran las brigadas de información. Se trataba de cortar eso de tajo, pero había un propósito adicional, y era sembrar el terror hacia adelante para que por mucho tiempo en México no se repitiera una experiencia de esas. En un primer momento lo lograron. Ahí el movimiento no terminó ahí, la huelga duró todavía hasta el 6 de diciembre, pero ya en condiciones muy difíciles, y la mayoría de quienes formábamos este comité central del Consejo estábamos en prisión. No hubo juicios, no hubo testigos, no conocemos hasta la fecha a los acusadores ni a los testigos, no conocemos nada, pero sí sabemos quién cometió el crimen y permanece impune. Lo que sí ocurrió es que después de 68 en México paulatinamente fueron surgiendo movimientos que caminan hacia la construcción de un nuevo país. De 68 salió una cantidad enorme de activistas en la academia, en la pintura, en la literatura, en la poesía, en las artes, en el periodismo, y mucho de lo que hoy tenemos imperfecto tiene su origen ahí, en esta idea de un país distinto que no hemos logrado todavía y que tenemos que caminar. Pero hay una cantidad enorme de lecciones alrededor de 68, y es que, yo digo, en las guardias nocturnas en las escuelas, primero fuimos nosotros, fuimos los estudiantes, después las familias, y las familias llevaron a los vecinos, y los vecinos a los del barrio, y los del barrio a la colonia, y al final las guardias en las escuelas
se volvieron fiestas donde había de todo, pero donde había poesía, donde había música, donde había debate, donde aprendimos de historia, los que no sabíamos, yo no sabía, y aprendimos eso. Y aprendimos que lo más importante era actuar en comunidad, y aprendimos a ser solidarios y a ser generosos, porque, insisto, el pliego petitorio de 68 no tiene demandas estudiantiles. El pliego es generoso, porque es un pliego de solidaridad con la gente y con la gente que lucha por un nuevo país, y eso venía desde atrás. Y eso, lo único que hicimos fue dejarnos llevar por esa corriente transformadora que habían iniciado cientos de miles de mexicanos antes que nosotros. Nos acusaron de apátridas, nos acusaron de ser comunistas, y lo absurdo que nos pagaban desde Washington a través de la CIA y el Departamento de Estado, que nos pagaban de Moscú, de La Habana, de Pekín, un cóctel de esos que no se entendería para nadie. Bueno, pues todo eso éramos. A mí en lo particular me acusaron de que tenía un avión a mi servicio, que me lo daba Sears, que Sears lo recibía del Pentágono y que recibía diariamente $800,000. Y a otros compañeros, a Heberto Castillo, que algunos de ustedes, muchos lo conocerán, un gran ingeniero, un gran mexicano. El 15 de septiembre hay una kermés en Ciudad Universitaria y le pedimos que él dé el grito. Estábamos ahí, nos sentíamos en una comunidad libre, en una comunidad alegre de jóvenes. Le pedimos que den el grito, y es el grito de independencia, el 15 de septiembre. Y en la kermés hay gente que se casa, y Heberto firma las actas de matrimonio. Cuando estamos en la cárcel le presentan eso y dicen que es la prueba más contundente de que estaba suplantando el poder del presidente de la República. Y no hay otra prueba más que esa, y con eso lo sentencian a 24 años de prisión. Y esa es la prueba, no hay otra. Hay un compañero paisano mío de un pueblo que se llama Motzorongo, que no tiene nada que ver con el movimiento, pero vivía en una colonia vecina en Peralvillo, y va pasando por ahí, lo detienen, y la acusación dice: se detiene a un individuo de edad aproximada de 21 o 22 años, que viste pantalón de mezclilla tal y tal como estudiante, que lleva un corte de pelo tal y cual que parece de estudiante, que al preguntársele sus datos personales tiene un léxico como de estudiante, por lo tanto se presume culpable y lo sentencian a 8 años de prisión. Y esa es la acusación y esa es la prueba. ¿Qué dice el genocidio? Es un crimen de esta naturaleza que se perpetra en contra de un grupo nacional. ¿Cuál era el grupo nacional? Los jóvenes. Era delito ser joven y parecer estudiante. Lo hicieron un crimen planificado, por eso es genocidio. Y por eso hemos luchado todo este tiempo. Hoy el país nuestro vive en medio de la violencia y en un clima permanente de impunidad. 68 es un crimen que todo mundo reconoce, que está claro quién y cómo lo cometió. Si nosotros logramos resolver este crimen y obligar a que la justicia actúe, habremos abierto el camino para romper el estado de impunidad que acogota a esta nación, que le impide caminar, que impide que se liberen sus potencialidades y que el espíritu de los mexicanos camine libre y sea capaz de construir una nación mejor, con una vida mejor. Hoy nuestra demanda de democracia tiene muchos subincisos, y eso es lo que hoy los muchachos están peleando en la Ciudad de México y otros lugares. Hoy para los muchachos democracia quiere decir un nuevo modelo de educación. Hoy quiere decir mejores oportunidades de empleo y mejores oportunidades de vida para construir una familia de manera diferente, donde todos tengamos posibilidad de acceder a una vida plena y ser felices. De eso se trata.
Por eso estamos aquí 50 años después y tenemos que organizarnos para no dejar de luchar, para no dejar de pedalear, para no dejar de remar hasta llegar a una nación libre. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias.